Nunca pensé que mi vida pudiera cambiar de manera tan inesperada. Siempre fui una mujer reservada, con mis rutinas, mis trabajos y mis pequeños placeres. Pero todo eso comenzó a desmoronarse el día que mi yerno, Pablo, entró en nuestra casa con aquella sonrisa confiada y una chispa en los ojos que nunca antes había notado. Tenía 25 años, yo 40, y aunque parecía imposible, algo en él me atrajo desde el primer instante. Al principio me culpé por sentir una atracción tan inadecuada, por dejar que mis pensamientos vagaran hacia un hombre que estaba casado con mi hija. Cada conversación con él estaba cargada de tensión, cada gesto accidental se convertía en un recuerdo que me perseguía. Intentaba mantener la calma, aparentar normalidad, pero cada vez que lo veía, sentía un calor inesperado que recorría mi cuerpo, algo que no podía controlar. Recuerdo una tarde en que estábamos solos en la cocina. Mi hija había salido a hacer unas compras, y Pablo estaba ayudándome a preparar la comida. Sus manos rozaron las mías mientras pasaba los utensilios, y mi corazón dio un vuelco. Me aparté rápidamente, culpándome por la reacción, pero él me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más que no supe identificar de inmediato. Aquella noche, en mi cama, no podía dejar de pensar en él, en la cercanía de su cuerpo, en la forma en que sonreía al hablar de cosas triviales. Durante semanas, traté de mantener la distancia. Me convencía a mí misma de que era solo un capricho, un pensamiento pasajero que desaparecería. Pero cada encuentro fortuito se convertía en un desafío a mi autocontrol. Sus bromas, su manera de escucharme, incluso la forma en que arrugaba la nariz al concentrarse, me hacían desear más. Una tarde, mientras organizábamos libros en la sala, nuestras manos se rozaron de nuevo y esta vez no me aparté. Sentí su calor y él no retiró la mano. El silencio entre nosotros se llenó de palabras no dichas, de promesas invisibles, y supe que algo había cambiado para siempre. Comenzamos a buscar excusas para encontrarnos a solas. Yo encontraba tareas que requerían su ayuda, él se ofrecía sin dudar. Cada encuentro era un juego peligroso, un baile entre lo correcto y lo prohibido. No había lugar para la culpa, solo para la tensión que nos consumía lentamente. Una tarde, mientras él revisaba un documento en la mesa del comedor, me acerqué a él y, sin pensarlo, le tomé la mano. No hubo palabras, solo una mirada que decía más que cualquier confesión. Fue entonces cuando entendí que lo que sentíamos no podía ignorarse por más tiempo. Pasaron los meses y la relación se volvió más intensa, más peligrosa. Cada encuentro clandestino nos hacía desear más, cada caricia era un recordatorio de la pasión que nos unía. Nos encontrábamos en lugares discretos, cada rincón de la casa parecía testigo de nuestro secreto. A veces, mientras veía a mi hija distraída en la sala, sentía un nudo en el estómago, culpabilidad mezclada con deseo, una mezcla que no podía separar. El momento de la ruptura llegó como una tormenta que nadie vio venir. Una tarde, mi hija nos descubrió juntos. La expresión de su rostro fue un golpe que me dejó sin aliento, una mezcla de incredulidad y dolor. Pablo y yo nos miramos, sabiendo que nuestra historia había cruzado una línea que no había marcha atrás. Las palabras de mi hija fueron duras, pero lo que más dolió fue la decepción en sus ojos. A partir de ese instante, supe que nada volvería a ser como antes. El divorcio fue inevitable. Las conversaciones, los papeles, los trámites legales llenaron nuestra vida de tensión. Cada decisión parecía un recordatorio de lo que habíamos perdido, y sin embargo, Pablo y yo no podíamos negar lo que sentíamos. El mundo nos juzgaba, pero nosotros seguíamos adelante, impulsados por un deseo que ni el tiempo ni la culpa podían extinguir. Cada día era un equilibrio delicado entre la pasión y la realidad, entre el amor prohibido y las consecuencias de nuestras acciones. A pesar del dolor, algo en mí había despertado. Sentía una fuerza y una vitalidad que no experimentaba desde hacía años. Pablo me enseñaba a redescubrirme, a aceptar mis deseos sin miedo. Cada conversación, cada encuentro, cada roce era una chispa que encendía mi vida. Y aunque sabíamos que nuestra historia estaba marcada por el escándalo y la traición, no podíamos negar la intensidad de lo que compartíamos. Con el tiempo, aprendimos a movernos entre sombras, a encontrar momentos robados que nos hacían sentir vivos. La pasión se mezclaba con la culpa, y cada sonrisa, cada suspiro, nos recordaba que habíamos cruzado fronteras que la sociedad consideraba prohibidas.
Pero para nosotros, cada riesgo valía la pena, porque la conexión que compartíamos era más fuerte que cualquier condena externa. La primera parte de nuestra historia terminó con la comprensión de que nada sería igual. Pablo y yo sabíamos que habíamos cambiado para siempre, y que el camino que nos esperaba estaba lleno de desafíos. Pero también sabíamos que, a pesar de todo, no podíamos ignorar lo que nos unía, y que nuestro deseo por estar juntos seguiría guiando cada paso que diéramos. Los días siguientes fueron una mezcla de adrenalina y miedo constante. Cada vez que Pablo y yo nos encontrábamos, sentía que el mundo podía derrumbarse en cualquier momento, y aún así, no podía resistirme a su cercanía. Nos comunicábamos en secreto, con mensajes discretos y llamadas cortas, cada palabra cargada de significado y deseo. La tensión crecía con cada encuentro, y nuestra relación se volvió un juego de astucia, donde la pasión y la prudencia coexistían de manera peligrosa. Recuerdo un día en particular que me marcó profundamente. Estábamos solos en la terraza de mi casa, el sol comenzaba a ocultarse y la brisa jugaba con mi cabello. Pablo se acercó lentamente, y cuando nuestras manos se encontraron, todo mi mundo se detuvo. Su mirada estaba llena de una intensidad que me hacía temblar, y sin pensarlo, me incliné hacia él. Nuestros labios se encontraron en un beso largo, cargado de la emoción contenida durante semanas. Fue un instante suspendido en el tiempo, un momento que ninguno de los dos podría olvidar jamás. Pero junto con la pasión, llegó la culpa. Cada pensamiento sobre nuestra relación clandestina estaba teñido de remordimiento. Mi hija, mi familia, la sociedad, todo parecía un juicio constante sobre nuestras acciones. Sin embargo, no podía negar la fuerza de lo que sentía. Pablo y yo habíamos creado un vínculo que iba más allá de lo físico, un lazo que combinaba deseo, comprensión y una conexión emocional que me sorprendía cada día. A medida que la relación se intensificaba, empezamos a planear nuestro futuro, aunque de manera clandestina. Hablábamos de sueños, de viajes, de la posibilidad de empezar de nuevo lejos de todo y todos. Cada conversación era un recordatorio de que nuestra historia no era solo un capricho, había algo profundo, casi inevitable, que nos unía. Sin embargo, la realidad nos golpeaba constantemente, la separación de mi hija, el juicio de la familia, las miradas críticas de los amigos. Todo eso hacía que cada momento juntos fuera aún más valioso y peligroso a la vez. El divorcio finalmente se consumó. Las conversaciones legales, los acuerdos y las decisiones fueron agotadores, pero también liberadores. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía vivir sin cargas innecesarias, aunque con el corazón herido por la pérdida de la confianza familiar. Pablo y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos, ya sin secretos dentro de la casa, pero aún enfrentando miradas inquisitivas en público. La tensión se convirtió en un combustible que avivaba nuestra pasión, cada encuentro clandestino llenaba los vacíos que la vida nos imponía. Una tarde, mientras caminábamos por un parque cercano, me sorprendió al tomarme la mano con ternura y decirme que me amaba. No era un amor impulsivo, no era un deseo pasajero, era un amor que había crecido entre secretos, miradas furtivas y palabras susurradas. Sentí una mezcla de miedo y felicidad, porque sabía que cada confesión nos exponía, pero también nos fortalecía. La intensidad de nuestra relación había transformado nuestras vidas de manera irreversible. Pablo y yo aprendimos a encontrar momentos robados, a disfrutar de la intimidad en pequeñas dosis que hacían que cada encuentro fuera un recuerdo imborrable. La pasión no era solo física, era emocional, psicológica, espiritual. Nos comprendíamos de una manera que nadie más podía, y cada gesto, cada sonrisa, cada roce era una afirmación de lo que éramos juntos. Sin embargo, la vida no nos permitía descansar. Las críticas, los murmullos y las miradas de desaprobación eran constantes recordatorios de nuestra transgresión. Aún así, cada desafío nos unía más, cada obstáculo fortalecía nuestra relación prohibida. La tensión entre el deseo y la culpa se convirtió en una parte integral de nuestra historia, una fuerza que nos empujaba a vivir cada momento con intensidad y sin reservas. Una noche, después de una cena tranquila en casa, Pablo me miró con una expresión que nunca olvidaré. Sus ojos brillaban con determinación y cariño, y me susurró, no importa lo que digan los demás, contigo quiero construir mi vida. En ese instante, sentí que todo el miedo, toda la culpa, se desvanecía. Era un amor que desafiaba las normas,
que rompía barreras y que nos prometía un futuro juntos, pese a los obstáculos. La segunda parte de nuestra historia termina con la sensación de que, a pesar de todo, el mundo exterior no podría separarnos. Nuestra conexión era demasiado fuerte, demasiado intensa. Pablo y yo sabíamos que cada decisión tendría consecuencias, pero también sabíamos que nuestra historia había dejado de ser un secreto, se había convertido en un compromiso silencioso, una promesa de amor imposible de ignorar. El verano llegó y con él una sensación de libertad y peligro al mismo tiempo. Pablo y yo habíamos aprendido a movernos entre la rutina cotidiana y nuestros encuentros secretos, disfrutando de cada instante como si fuera el último. Cada abrazo, cada caricia, cada palabra susurrada tenía un peso que nos recordaba la intensidad de lo prohibido. Era un juego que nos consumía y nos llenaba de vida a partes iguales. Recuerdo un día en que decidimos escaparnos a un pequeño pueblo costero, lejos de miradas curiosas. El viaje fue una mezcla de emoción y nervios, como si estuviéramos desafiando al mundo entero. En la playa, mientras el sol se ocultaba y el mar reflejaba tonos dorados y rosados, me sentí más viva que nunca. Pablo me tomó de la mano y me miró con esa intensidad que siempre me dejaba sin aliento. No había palabras, solo la certeza de que estábamos juntos, de que nuestra pasión no conocía límites. Pero la felicidad nunca es completa cuando el pasado acecha. Mi hija aún no había superado la traición, y las miradas de desaprobación de familiares y conocidos eran una constante sombra sobre nuestra relación. Cada mensaje que recibíamos, cada llamada inesperada, traía consigo un recordatorio de que nuestro amor estaba marcado por la controversia. Sin embargo, Pablo y yo aprendimos a ignorar el ruido externo, concentrándonos únicamente en nosotros, en lo que sentíamos, en la intensidad que nos unía. Una tarde, mientras estábamos en casa revisando unas fotos del viaje, sentí un nudo en el estómago. Pensé en mi hija, en todo lo que habíamos perdido, y en la vida que ahora comenzábamos a construir. Pablo me abrazó por detrás, susurrándome palabras que calmaban mi ansiedad: no estás sola, estamos juntos en esto. Sentí que cada temor se disipaba, aunque sabía que la aceptación del mundo exterior no llegaría fácilmente. Nuestro amor era fuerte, pero también delicado, y cada paso debía ser medido con cuidado. La relación se volvió más profunda y madura. Ya no era solo pasión física, sino un vínculo emocional que nos hacía sentir completos. Hablábamos de planes a largo plazo, de la posibilidad de vivir juntos en otro lugar, lejos de juicios y prejuicios. Cada conversación estaba cargada de esperanza y miedo al mismo tiempo, pero nos enseñaba a valorar lo que teníamos y a luchar por ello. Hubo momentos de dudas, por supuesto. La culpa seguía presente, sobre todo cuando recordaba la mirada de mi hija al descubrirnos. Pero Pablo siempre encontraba la manera de calmar mis temores, de recordarme que el amor verdadero no siempre sigue las reglas, y que lo que sentíamos era más fuerte que cualquier condena externa. Cada desafío nos acercaba más, cada obstáculo nos enseñaba a ser pacientes y resilientes. Una noche, mientras mirábamos las estrellas desde la terraza, me confesó algo que me hizo temblar de emoción: no quiero esconderme más. Quiero que el mundo sepa que te amo. Sus palabras fueron un golpe de realidad y esperanza. Sabía que el camino sería difícil, que la aceptación de todos no llegaría de inmediato, pero también sabía que la fuerza de nuestro vínculo podía superar cualquier barrera. El verano terminó, pero nuestro amor no disminuyó. Pablo y yo habíamos aprendido a vivir con la tensión, con la pasión y la culpa, y habíamos descubierto que cada momento juntos era un tesoro invaluable. La vida nos había puesto a prueba, pero también nos había enseñado que el deseo y el amor verdadero podían surgir en los lugares más inesperados y prohibidos. La tercera parte de nuestra historia termina con la certeza de que, aunque el mundo exterior nos juzgara, nosotros habíamos encontrado nuestra propia manera de ser felices. Cada mirada, cada gesto, cada suspiro compartido era un recordatorio de que nuestra historia era única, intensa y eterna. El tiempo pasó y nuestra relación se consolidó de una manera que nunca imaginé posible. Pablo y yo habíamos superado la culpa, la crítica y la desaprobación de quienes nos rodeaban. Cada desafío que enfrentamos fortaleció nuestro vínculo, y aunque el pasado seguía presente, ya no controlaba nuestra felicidad. Habíamos encontrado una forma de vivir nuestro amor con intensidad, respeto y una pasión que parecía eterna. Recuerdo el día en que decidimos mudarnos juntos. No fue una decisión fácil,
implicaba enfrentar miradas, comentarios y quizá incluso el rechazo de algunos familiares. Pero ambos sentimos que era el momento de dar un paso definitivo, de demostrar que nuestro amor no era un error pasajero, sino algo profundo y verdadero. La casa que elegimos era pequeña, acogedora, con espacios que nos permitían estar cerca pero también respetar nuestra privacidad. Cada rincón parecía un testimonio de nuestra historia, cada pared guardaba recuerdos de encuentros furtivos y de risas compartidas. Con el tiempo, nuestra relación se volvió más madura. Aprendimos a equilibrar la pasión con la rutina diaria, a convertir los pequeños gestos en momentos de conexión profunda. Una mañana, mientras Pablo preparaba el café y yo lo observaba desde la ventana, sentí una paz que no había experimentado en años. Aquel hombre joven que una vez me hizo perder la cabeza se había convertido en mi compañero, en alguien que compartía mis sueños y mis miedos, alguien cuya presencia me llenaba de alegría y seguridad. El reconocimiento del mundo exterior tardó en llegar. Mi hija necesitó tiempo para procesar lo que había ocurrido, para entender que nuestro amor no reemplazaba la relación madre-hija, sino que coexistía con respeto y sinceridad. Hubo lágrimas, discusiones y reconciliaciones, pero finalmente aceptó que Pablo y yo éramos felices juntos y que no había manera de revertir lo que sentíamos. Esa aceptación fue un alivio enorme, sabíamos que habíamos superado una de las pruebas más difíciles de nuestra historia. Con cada día que pasaba, la intensidad de nuestra relación no disminuía. Pablo y yo aprendimos a comunicarnos de manera más abierta, a compartir no solo la pasión, sino también los pensamientos más íntimos, los sueños y los miedos. Cada encuentro físico estaba cargado de emoción, sí, pero también había un amor profundo, sincero, que nos hacía sentir completos y conectados a un nivel que nunca había experimentado antes. Hubo momentos de alegría simple, caminatas por el parque, cenas cocinadas juntos, risas compartidas en medio de la rutina. Y también momentos de intensidad, donde el deseo nos consumía y nos recordaba la fuerza de nuestra historia. Cada beso, cada abrazo, cada mirada era un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado, de todo lo que habíamos superado y de la intensidad del amor que nos unía. Finalmente, comprendí que nuestra historia no era solo una pasión prohibida, ni un escándalo familiar, era una historia de resiliencia, de deseo y de amor verdadero que desafió las normas y las expectativas. Pablo y yo habíamos encontrado la manera de vivir nuestro amor con autenticidad, sin temor al juicio ajeno, y con una intensidad que nos recordaba cada día que lo prohibido, a veces, se convierte en lo más real y profundo que uno puede experimentar. El final de nuestra historia no es un cierre, sino un comienzo. Un comienzo lleno de promesas, de sueños compartidos y de la certeza de que, aunque la vida nos haya puesto obstáculos, nuestro amor prevalecerá. Cada día juntos es un regalo, cada momento compartido es un recordatorio de que encontramos algo que muchos buscan y pocos encuentran, un amor verdadero, intenso y eterno, que desafió el tiempo, las reglas y las expectativas, y que finalmente nos permitió ser felices en nuestra propia historia.